Estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy con la cita del historiador romano Tito Livio. Suena como salsero, Tito Livio, ¿verdad? Bueno, es un historiador romano. Dice, cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, le imploro justicia. La decisión de este hombre le quitó la vida a mis hijos. No eran personas, eran fetos, no tenían vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra, eres la demandante, estás demandando a Ricardo. Explícame quién es Ricardo, por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy aquí para demandar a este hombre, que desgraciadamente es mi padre. Quiero demandarlo por una suma de $100,000 por daños y perjuicios y por culpa de este señor, yo perdí a mis hijos, doctora. Porque por su decisión, los médicos decidieron que era mejor que ellos murieran. Ok, explícame las circunstancias de esta situación para entender. Bueno, yo quisiera comenzar por contarle un poco de mi historia para que así usted me entendiera. Yo vengo del seno de una familia muy religiosa. Nosotros nos venimos a vivir a Estados Unidos cuando yo era muy pequeña, yo tenía 10 años. Mi hermana, en paz descanse, 5, y mi madre. Nos vinimos a vivir a Colorado porque el señor acá tenía un trabajo con su grupo evangelista. Mi hermana desde muy chica, ella desde muy pequeña fue una niña muy enferma, muy enfermiza. Desde muy temprana edad le detectaron lupus. Uf. Cuando yo tenía 20 años, mi madre nos abandonó. Ella no soportó más vivir con este señor que nos maltrataba y nos golpeaba. Este señor tiene su nombre. Este señor nos maltrataba y mi madre decidió regresarse a México. Nos abandonó a mí y a mi hermana enferma. Tú tenías 20 y tu hermana tenía 15. 15 años, ok. Entonces se hizo una chica muy rebelde, se desaparecía durante días, iba con los chicos del colegio. Yo cumplí los 21 años, me casé con mi novio y me desaparecí de esa casa del infierno. No te atrevas Mi hermana... a mencionar eso. Usted cállese, señor, sí, por favor. No soy No me señor. dirijas No, la soy tu palabra. padre. No, tú no eres mi padre. soy tu Hace padre. mucho que Te exijo moriste para respeto, mí. ¿sí? Hace mucho que te moriste para mí. Eso no. Entonces, mi hermana se iba días a vivir conmigo cuando se peleaba con este señor. Ok. Este señor. Un día llegó con sus maletas y me dijo, me corrió mi papá, porque estoy embarazada de 4 meses. ¿Qué Ella edad llegó a mi tenía casa. ahora tu hermana cuando te dice que está embarazada? 19. 19, ok. Estaba adulta. Yo le pedí que... Ella quería hacerse un aborto. Yo, doctora, yo no puedo tener hijos. Entonces, yo le pedí que no lo hiciera, que yo me haría cargo de su bebé. ¿Aún sabías tú que un embarazo para una persona que tiene lupus puede representar una Mucho situación riesgo. muy peligrosa, ¿no? Sí, precisamente por eso ella quiso que quisiéramos este documento que a mí me gustaría mostrarle, si me lo permite. Lucas, acércame el documento. Permiso. ¿Qué cosa es el documento? Ella decidió que se hiciera este documento precisamente por los riesgos que sabíamos de su enfermedad. Hicieron Ella un sabía. acuerdo privado de adopción. Así es, doctora. ¿Qué estipulaban aquí antes de leerlo? Bueno, además de que yo sería la madre adoptiva, me gustaría que tomara el punto 5, que es muy importante en el caso. En el punto 5 se menciona claramente que si en algún momento había que elegir por la situación de mi hermana, de su enfermedad, había que elegir entre la vida de ella y de los bebés, se les daría prioridad a la de los bebés, a la de mis hijos. Específicamente dice, la madre biológica reconoce y está de acuerdo que en caso de una emergencia médica, durante el parto, si estuviera la vida de los niños en peligro, los médicos han de salvar la vida de los niños antes de la madre biológica. Correcto. Ok. ¿Qué pasó con tu hermana? Sucedió una desgracia, doctora. Sucede que ella tenía 32 semanas de embarazo y comenzó con los dolores de parto. Entonces yo lo que hice fue tomar a mi hermana y llevarla al hospital,
pero en el trayecto sufrimos un accidente. ¿Provocaste un accidente? Me pasé una luz roja por la prisa que llevábamos y nos golpeó un coche. No fue un accidente grave, sin embargo yo quedé inconsciente y ella fue a dar a urgencias. No fue grave, nada más murió tu hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué me dices a eso? Pasó que este hombre era el único que estaba ahí. Entonces salieron los médicos a preguntarle precisamente lo que se estipula en este punto 5, doctora. Que qué había que hacer, si mi hermana o mis hijos, porque después resulta que no era nada más uno, eran mellizos. Y los habíamos esperado con tanta ilusión. Y este señor, aún sabiendo de este documento, doctora, eligió que salvaran a mi hermana, aun cuando era una decisión que a él no le correspondía y que mi hermana, ¿Cómo que era una decisión que a él no le correspondía? mi hermana había decidido que si se daba esta situación precisamente, se le diera prioridad a mis bebés, a mis hijos. Y este señor no lo respetó y conocía perfectamente el documento. Y por eso vengo, doctora, a pedirle que se haga O sea, que justicia. no salvaron a los fetos, ¿no? Los médicos A mis hijos. insistieron en salvarle la vida a ella. Ella la perdió y los También fetos mis también hijos. murieron en las circunstancias. Correcto. Por eso tú lo acusas a él de homicidio. Muy bien. Hacemos un corto receso. A la vuelta, Ricardo, usted responde a la demanda. ¿Cómo no? No se vayan, regresamos enseguida. Caso cerrado. Alejandra demanda a su papá Ricardo, exige la suma de $100,000 por daños y perjuicios y por homicidio involuntario de sus hijos adoptivos. Les cuento rápidamente los hechos de este caso. Alejandra y su hermana menor que ella, 5 años menor que ella, que tiene lupus desde muy niña, hacen un pacto por escrito porque ella no puede tener bebitos. Ella sale embarazada, la chica, un embarazo que ella pensaba terminar, y la hermana le pide, no te hagas un aborto del bebé, yo no puedo tener hijos, yo quiero adoptar a ese bebé, mi esposo y yo. Y hacen este pacto donde hay un párrafo específicamente que dice, porque ella tiene lupus, una enfermedad seria, autoinmune, donde dice, si hubiera una emergencia donde estuviera en juego la vida mía o de los fetos, yo prefiero que salven a los fetos o al feto y no a mí. Ese es el contrato que ellas hacen. El día que le empiezan a dar los dolores de parto, las dos se montan en el automóvil, corren al hospital y en camino al hospital tienen un accidente automovilístico. Ella se lleva una luz roja, tiene un accidente, ella queda inconsciente, llegan al hospital, la hermana está seriamente herida, llaman al padre y los médicos le preguntan, ¿qué hacemos? ¿Salvamos a los fetos o tratamos de salvar a la chica? Y el padre aparentemente dice, salven a mi hija. Al final todos murieron, ella murió y los fetos también murieron. Por esa razón, ella está acusando a su papá de homicidio y demanda la suma de $100,000. ¿Cómo responde don Ricardo? Bueno, me siento bastante triste por lo ocurrido, obviamente. Y siento mucho su pérdida. Sí, no, se lo agradezco mucho, pero aquí lo importante es la vida de mi hija, lo que está viviendo mi hija, lo que estamos viviendo todos. Primero que nada, estoy aquí para pedirle, para suplicarle, nos otorgue, nos emita una orden para que se pueda someter a una terapia psicológica, puesto que ella no ha podido superar la pérdida, la muerte de mi hija. Yo tomé una decisión fuerte, lamentablemente todo salió mal. ¿En base a qué usted tomó esa decisión? Yo no me O sea, arrepiento. ¿cuál era su intención cuando usted decide decirle a los médicos, salven a mi hija, principalmente prefiero la vida de mi hija a la de los fetos? Bueno, mi intención era obviamente salvar a mi hija, que yo creo que cualquier ser humano lo haría. Los fetos no tenían vida, no eran unas personas vivas. Esos fetos, doctora, eran mis hijos. Preferiría que le llamaran No tenían bebés. vida,
no tenían vida. No tuvieron vida porque no tenían tú no se los vida, no tenían permitiste. nombre. Tú no se los No tenían permitiste. nombre. ¿Tú cómo sabes que no tenían nombre? Yo los esperé con muchísima ilusión. No Yo y los mi esposo conocía, esperamos o con sea, muchísima eran ilusión, son doctora. unos seres que uno Él no los conoce. No tenía por qué tomar decisiones cuando había un documento que él conocía perfectamente. Es una decisión de cualquier padre, creo que usted también lo haría. ¿Qué le dijeron los médicos a usted exactamente? Antes de usted hacer esa decisión. ¿Qué le dijeron los médicos? Bueno, lo que en sí, bueno, esa noche que ocurrió la tragedia, yo estaba como todas las noches estudiando la Biblia y bueno, me llegó un mensaje del Señor, de veras, me llegó un mensaje del Señor el cual me anunciaba lo que estaba pasando. Y curiosamente, bueno, me hablan a los pocos minutos del hospital para avisarme, para informarme que mis hijas habían tenido un accidente en el carro. Ajá. Bueno, corro al hospital. Llego al hospital, primero me habían dicho que estaban graves, después me dijeron que Alejandra estaba estable, que no había ningún problema. Entonces, mi otra hija, se debatía la vida, hasta entre la vida y la muerte, era la que me preocupaba, obviamente. Entonces, bueno, me preguntan, ya había recibido un infarto, ya había sufrido un infarto ella. Entonces, bueno, me dicen los dos, y bueno, me avisan que iban a tratar de practicarle una cesárea para salvar al producto. A mis bebés, a mis hijos. Como tú le quieras llamar. ¿Y qué pasó? Ok, bueno, me avisan, pero en ese momento me preguntan que era muy probable que tuviera un segundo infarto. Ajá, ¿y qué hacían? Lo que tenía que hacer era seguir lo que mi hermana quería. Ahí está el documento. Yo no puedo decidir por lo que dice tu hermana. Es por mis sentimientos, por lo que yo tengo. Era su vida y su decisión. Y eran mis hijos y tú no tenías por qué tomar decisiones que no te correspondían. Ni son tus hijos ni los conociste ni nada. Tú no puedes... Iban a ser mis hijos. No. Yo estaba inconsciente. Aquí lo más ¿Quién tiene importante es la testigos vida. en el caso? Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Bueno, el señor no era partícipe de este acuerdo. Él no firmó este acuerdo. Él no es parte de este contrato. Hay que tener un documento que se llama un living will. Es el documento exacto de, en caso de emergencia, ¿qué quiero que pase conmigo? Y los seres humanos deben de considerar ese tipo de documento en situaciones como estas. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Hola, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ever. Ever. ¿Y usted quién es? Yo soy esposo de Alejandra. El esposo de Alejandra. Yo soy el esposo de Alejandra. Ever, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, tomo tu testimonio. Regresamos enseguida con este increíble tema. Caso cerrado. Continuamos con el caso de Alejandra demandando a su papá Ricardo exigiendo la suma de $100,000 por daños y perjuicios. Ella y su hermana habían hecho un contrato de adopción donde ella iba a adoptar a la criatura que su hermana traía. Su hermana tenía lupus y en el momento en que van al hospital a dar a luz, tienen un accidente automovilístico, ella y la hermana, y la vida de la hermana se pone en juego. Llaman al padre al hospital, los médicos le dicen, su hija está entre la vida y la muerte, le podemos hacer una cesárea para tratar de salvar al feto, pero ella puede peligrar. ¿Usted qué desea? Y él dijo, quiero que salven a mi hija, traten de salvar a mi hija. Porque él piensa que el feto puede estar vivo, pero no es una persona. Él quería salvar a su hija. Al final intentaron, pero muere la hija y mueren los fetos porque venían mellizos, venían dos y todos pierden la vida. De ahí nace esta demanda. Ever es el esposo de Alejandra, está aquí de testigo para apoyarla a ella. ¿Cuál es tu testimonio? Así es, tío. Nosotros ya estábamos esperando ese momento. Era algo que buscábamos, que de verdad lo soñábamos, lo añorábamos. El esperar esa llegada nos hizo cambiar cosas de nuestra vida. Y bueno, tenemos la noticia de que son dos, no solamente era uno. Entonces la felicidad se duplica. El día del hospital, este señor que se toma la libertad de tomar una decisión que no le correspondía. Yo no entiendo porque todos dicen que no le correspondía la ¿Cómo lo no que me pasa es que me hace... Porque había un contrato. soy el Sí, padre. ya pasa es se que ha no dado me una hace. base legal, pero todos alegan que el señor no le correspondía. me hacen una llamada 4 horas después cuando
mi cuñada y mis hijos ya estaban muertos. Dile al doctor Misael que pase. ¿Cuándo estaban muertos? Cuando él tomó la decisión de salvar la vida de su hija, cuando eso no era lo acordado, digámoslo, ¿no? No. Era El acuerdo nunca ¿con fue. quién? Con ¿Él ella. era parte de ese acuerdo? Sí, no. No. Ah, ahora estamos. No era parte de ese acuerdo. Precisamente, mi esposa no me pudo llamar a mí porque ella estaba inconsciente. Si yo hubiera estado ahí, yo tenía en mis manos un documento, el documento que usted tiene ahora. El hospital no le hubiera prestado atención a este documento. Bueno, yo hubiera buscado... Esto es un documento de adopción. Bueno, tal vez A ver, doctor, hablemos de este tema. Sobre todo porque las circunstancias en las que pasa, si hay una emergencia, muchas veces el médico va a actuar en consecuencia de la emergencia, antes incluso de pedir un consentimiento para ejecutar una orden. Entonces, en este caso, realmente es muy difícil y hasta hoy siempre se tiene en cuenta la madre primero mientras la criatura no ha nacido. Lupus y embarazos, doctor. Si el lupus es una condición autoinmune donde la mujer tiene una predisposición y reacciona a sus propios autoanticuerpos, se dice que las mujeres con lupus deben evitar el embarazo. El embarazo. En algunos casos puede inclusive, si salen embarazadas, se ha visto casos que ha remitido el lupus. Pero en la mayoría de los casos lo puede empeorar. Y este es el caso que pueden tener fallo renal, pueden tener problemas cardiovasculares, una enfermedad sistémica. ¿Un feto es una persona? No, mientras no ha nacido no se considera muerte infantil. Es decir, para considerarlo una persona tiene que haber salido del vientre de la madre, pero mientras está dentro del vientre de la madre, si se produce una muerte antes del parto, como tal, es muerte fetal, no se considera persona. Correcto. Mientras no haya nacido, no es persona. Ok. Producción que ha indicado que me entregues este sobre. ¿Y quién manda este sobre? ¿Quién es María López? Desconozco. Es mi madre. Es tu madre. La señora que los abandonó, Sí. etcétera. La señora está aquí, me están diciendo. Vamos a decirle que pase. Muy bien. Buenas tardes, señora. Ok, señora María. Yo soy María. Usted es María. Soy la mamá de Alejandra, de la niña que falleció. Doctora, le explico que me ayude, por favor. Ok, ¿qué cosa es esto? Me tuve que separar. Es un sobre que me entregó mi abogado. Mi hija se lo entregó unos meses antes de fallecer, por favor. Yo le suplico que lo abra y se entere usted misma de su contenido. Ok, pero déjeme entender cómo llega este sobre a sus manos. Sus abogados le entregan a usted este sobre y le indican que su hija Lo dejó para que me lo entregaran en caso de que le pasara algo malo a ella. a ella. Como ya le pasó, me lo entregaron, yo lo abrí. Me enteré hasta que ya le pasó a ella y es una desgracia. Es una desgracia. ¿Usted ya vio los contenidos de esto, señora? Sí, es una cosa horrible. Ahí le Bueno, subrayé. les digo algo. Esto es una carta que comienza, querida madre. Es bastante larga. Hay una parte en amarillo. ¿Esa es la que usted quiere que lea? Por favor, si quieres. Ok, dice aquí. Desde que te fuiste de la casa, la carta es dirigida a su mamá. Ricardo me convirtió en su mujer. Usted es Ricardo. Yo fui tu sustituta. Yo fui la que tuve que soportar sus golpes, sus abusos sexuales, sus humillaciones y siempre lo mantuve en silencio porque me amenazaba de muerte. Eso no es cierto. Inclusive después que descubrieron mi enfermedad. ¿Recuerdas cuántas veces te rogué que me llevaras a vivir contigo? ¿Cuántas veces te pedí que me ayudaras a salir de este infierno? Pero mis pedidos fueron sordos a tus oídos egoístas. Preferiste sacrificar a tu hija menor con tal de vivir alejada y a salvo del monstruo de Ricardo. A veces de un infierno puede salir algo bueno, aunque lleve la marca del horror. Fruto del abuso sexual de Ricardo son los mellizos
Esas son mentiras. Esas son mentiras. Cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer intento fue quitarme la vida y matar a las criaturas que llevo en mi vientre. Pero el amor de mi hermana es lo único puro y verdadero que me ha pasado en toda la vida. Eso no Fue es cierto. Alejandra la que me convenció de entregarle mis hijos sin saber que son hijos de Ricardo. ¿Verdad que Dios hace Esas son las mentiras. cosas? Dios sabe lo que hace. Todas Miren, esas son déjenme mentiras. decirles una cosa, señores. Como abogada y como árbitro, yo estoy en una grave situación. Esta carta no está fechada, no está notarizada. Yo no tengo prueba de comprobar si este señor... No tengo manera de comprobar si esos fetos son hijos de ese señor o no lo son. Aquí tengo una confesión de una persona que no está aquí para yo verificar. Yo estoy en una grave situación aquí, ¿eh? Una grave situación. Este señor niega esto. Esta señora que hoy viene a llorar aquí decidió abandonar a sus hijas con un hombre que la abusaba, la maltrataba. Y ella se largó, las dejó a ella con el monstruo y hoy viene a destapar una lata de gusanos que no hay manera de comprobar si es cierto o no. Yo tuviera que lidiar con la credibilidad de seres que ni conozco, ni sé quiénes son, no tengo pruebas de ningún tipo. O sea que realmente esto suena alarmante, escandaloso, pero legalmente... No hay mucho que hacer. Pasa el comandante Fuentes solamente para verificar eso es de cobardes, el no aceptar las cosas. mis instintos legales. Porque lo siento muchísimo. Si el monstruo este hizo esto, si es verdad que es un monstruo, yo no lo sé. Ok. Todo esto es familia. Señora, vuelva, párese ahí al lado de su Tú eres una yerno. mentirosa. No, y tú eres un desgraciado, acabaste con eres nuestra una vida, mentirosa. con mis hijos. Mira, con mi ella marido, ella con mi marido. Es así, agárrala a Para mí ella. ella es violencia, yo no sé lo demás. Agárrala a ella. Tranquila. ¿Por qué nos hiciste esto? Ok. Comandante, usted ha estado oyendo el caso, Eres ¿no? una marija. Ok. Aquí hay una acusación, esta carta no tiene fecha, no está notarizada, no tiene testigos, nadie que compruebe si es cierto o no es cierto lo que se está alegando en esta carta. ¿Qué haría usted en una situación como esta? Lo difícil de este caso es que tenemos la víctima que ha fallecido. Correcto. Tenemos declaraciones aquí que Que no en parte podemos son comprobar. rumores. Esa carta no sabemos si la escribió la víctima, quién la escribió. La escribió Esto es algo que tengo que profundamente investigar, pero es un caso bien complejo para... En otras palabras, usted está de acuerdo con lo que Sí, yo doctora. acabo de decir. Sí. ¿Verdad? Sí. Decisión del Ella caso. está muerta, no hay crimen. Te niego la demanda en su totalidad, te deseo muy buena suerte, he dicho. Gracias, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete